protozoarios, en este caso vamos a empezar por las parasitosis de tipo intestinal causadas por protozoarios y la más importante de ellas, que es amebiasis. Esta patología es conocida también como la disentería amebiana. Clínicamente es muy importante entender cuando hablamos de una disentería basilar o una disentería mediana. Estamos hablando de esas diarreas profusas, líquidas, sanguinolentas, que pueden ser causadas ya sea por bacterias o por parásitos, en este caso el parásito Entamoeba histolítica. Entonces es muy importante, ¿no?, el término disentería, su significado, asociar las disenterías a dos orígenes etiológicos, que es la mediana y la basilar. Es una infección, por supuesto, causada por cualquiera de las amibas del grupo Entamoeba. Sin embargo, tal vez el agente patológico más importante y más común de la disentería mediana es una especie de ellas que se llama Entamoeba histolítica. La infección con Entamoeba histolítica puede transcurrir sin síntomas o con síntomas que pueden ser de leves a graves. Los síntomas típicamente son dolor abdominal, diarrea o diarrea con sangre, y esta diarrea con sangre es el signo cardinal de que estamos lidiando con una entamoeba histolítica, ¿sí? Esto es lo que tiene que llamar la alerta de ustedes como clínicos. Cuando estén en consulta directa con el paciente refiere diarrea con sangre. Entonces, esta es la etiología más común de esa disentería sanguinolenta. Las complicaciones pueden llegar a ser inflamación y ulceración del colon con muerte y perforación del tejido, lo que puede finalmente desembocar una peritonitis. Y también es importante el tema de que las personas afectadas pueden desarrollar pues anemia debido a la pérdida de sangre. Los quistes de la entamoeba pueden sobrevivir hasta un mes en el suelo, lo cual quiere decir que son infecciosos hasta un mes después de haber sido depositados en cualquier suelo a partir de un sujeto infectado. Se ha demostrado que incluso los quistes pueden sobrevivir hasta 45 minutos debajo de las uñas, es decir, esta es la persona que tiene la piquiña perianal, se rasca la piel desnuda y en las uñas atrapa los quistes de entamoeba. Si el parásito llega a alcanzar el torrente sanguíneo, puede extenderse a través del cuerpo y con una mayor frecuencia termina ya sea en el hígado, ¿cierto?, donde puede causar abscesos hepáticos amebianos. Entonces el hígado es, digamos, que el sitio extraintestinal más común a donde pueden llegar las entamoebas. Es importante entender que pueden existir abscesos hepáticos sin diarrea previa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta patología? Básicamente es un examen directo de las heces fecales al microscopio, acompañado no solamente del coprológico, sino un examen un poco más completo que se denomina coproscópico. Eso lo vamos a analizar en la siguiente clase, cómo es un coprológico, cómo es un coproscópico. Y una prueba más sensible, que a veces es necesaria, es la de encontrar anticuerpos en pruebas serológicas. Sin embargo, pues esta sigue siendo positiva después del tratamiento, así que no se utiliza sino más como estudios epidemiológicos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial número 1? Pues como les decía, la disentería basilar o disentería bacteriana, que puede provocar unos síntomas similares. Entonces, muy importante, chicos, primer mensaje: entamoeba histolítica es el agente causal de la disentería mediana. El signo cardinal es la diarrea sanguinolenta, ¿correcto? El mecanismo de transmisión generalmente es contaminación orofecal, ya sea por agua o alimentos contaminados con heces fecales de otro individuo infectado. La geofagia también puede ser un mecanismo de transmisión importante. El diagnóstico básicamente está basado en el examen de heces fecales. En términos de prevención, básicamente hoy en día con las condiciones de saneamiento mejorado, pues básicamente se separan los alimentos y aguas contaminadas,
¿cierto? De las heces. Entonces, básicamente mantener esta normatividad de utilizar agua potable, no consumir agua no potable proveniente pues de sitios que mantienen aguas, no quiero decir no potables, sino aguas almacenadas, ¿sí? Que se mantienen almacenadas por mucho tiempo. ¿Sí? El agua puede ser potable, pero si llega a un tanque donde se mantiene mucho tiempo ahí, pues probablemente el riesgo de contaminación con heces fecales sea mayor. Hasta la fecha no hay vacuna. El tratamiento básicamente depende de la ubicación de la infección. La amebiasis, básicamente en tejidos, se puede tratar fácilmente con metronidazol, que es un antiparasitario de combate, pero pues hay otras versiones de antiparasitarios que también son muy populares, como el tinidazol, el taxoxanida, la deshidroemetina o la cloroquina. La amibiasis ubicadas en tracto gastrointestinal se tratan con fluoroato de hidroxoxanida y iodoquinolona. Eso es muy importante. Un tratamiento efectivo puede requerir combinación de algunos de estos medicamentos y si la infección no tiene síntomas, no se requiere tratamiento. Es decir, se puede encontrar el quiste en entamoeba histolítica, perdón, se puede encontrar el quiste de las amebas, pero si no hay sintomatología, no es necesario tratarlo. Lo importante aquí es entender que las personas infectadas de manera sintomática pueden transmitir el parásito a otros, por lo que pronto se pueda considerar en casos de epidemias algún tratamiento profiláctico, ¿sí? Preventivo. El tratamiento de otras infecciones por entamoeba, aparte de la histolítica, no es necesario. Entonces, esto es un destilado muy rápido de las parasitosis, ¿cierto? Las parasitosis por amebas, en las que podemos ver que realmente lo más importante es tratar de establecer si se trata de una entamoeba histolítica o no, para saber si se establece el tratamiento o no. Las amebiasis están presentes en todo el mundo, ¿sí? Sobre todo en las áreas tropicales y subtropicales del planeta. Alrededor de 400 millones de personas están infectadas con amibas en el planeta y puede resultar en generar muerte entre unas 40.000 y 110.000 personas anualmente. ¿Sí? La mayoría de las infecciones en la actualidad se deben a un tipo de entamoeba que se llama entamoeba dispar, chicos, y es el mayor reto cuando estamos hablando de disenterías amebianas y de amebiasis, porque resulta que la entamoeba dispar es muy parecida morfológicamente a la entamoeba histolítica. Entonces, en esta patología ocurre algo muy sui generis, y es que si yo estoy viendo entamoebas parecidas a la histolítica, pero provienen de un paciente sin síntomas, de una persona sin síntomas, pues la debo denominar como entamoeba dispar. Ustedes me están escuchando lo que estoy diciendo, ¿cierto? Sí, profe. Entonces es muy importante esto porque una entamoeba histolítica solo será histolítica cuando proviene de quién. ¿Cuando proviene de quién? Miren lo que estoy diciendo. La entamoeba dispar es una amiba que se parece morfológicamente mucho a la entamoeba histolítica. Pero la entamoeba dispar es una causa común de infección, pero no de enfermedad. La mayoría de casos asintomáticos, ¿cierto? En los que se encuentran entamoebas histolíticas, generalmente la que existe ahí es la entamoeba dispar. Esta es una ¿qué? Una aclaración supremamente importante, porque si yo veo amebas morfológicamente muy parecidas a entamoeba histolítica, me las informan del laboratorio, pero el paciente no tiene síntomas, probablemente lo que deba considerar es que no es una histolítica, sino una entamoeba dispar. Eso es lo que quiero que por favor sepan. La mayoría de los infectados son asintomáticos, estamos hablando de la amebiasis en general. ¿Sí? Las infecciones asintomáticas pueden durar hasta un año, nunca generar síntomas
pero si la persona por, digamos, motivos ocupacionales o por simplemente un chequeo general se hace un examen de materia fecal, le pueden aparecer quistes de amibas sin tener síntomas y eso necesariamente no significa que hay que tratar al paciente, ¿sí? Las infecciones pueden durar años incluso si no hay tratamientos y si llegan a haber síntomas, los síntomas se presentan alrededor de 2 a 4 semanas después de haberse infectado. Los síntomas cuando se presentan varían desde una diarrea leve hasta una disentería con sangre, que de nuevo es el signo cardinal de una entamoeba histolítica, y se acompaña de intensos dolores abdominales tipo coli. Entonces, vamos a hablar de los signos y síntomas de la amibiasis, empezando por las infecciones asintomáticas. En este caso, las amibas que llegan a nuestro intestino, se establecen ahí, pues se alimentan de bacterias, de la microbiota que hay en el intestino y de partículas de alimentos, ¿cierto? Que están en la capa mucosa. Pero básicamente las amibas no pueden pasar o atravesar la capa mucosa intestinal. La enfermedad llega a suceder es cuando la ameba entra en contacto con estas células que recubren el intestino, las capas intestinales, y tienen la capacidad de secretar enzimas que destruyan estas membranas celulares, logrando penetrar el tejido, ¿sí? Entonces, básicamente, solo la entamoeba histolítica tiene la capacidad de hacer esto, en la que ella sencillamente, pues, logra digerir estas capas de tejido humano. Y en algunos casos, por ejemplo, como se ve en esta microfotografía de histología, ustedes pueden ver que ha sucedido una invasión de la mucosa, ¿cierto?, hasta las capas musculares del intestino, una lesión que típicamente se presenta cuando el agente causal de la disentería es entamoeba histolítica y pues logra digerir todo el tejido. Se forman unas ulceraciones que se parecen pues a un matraz en el intestino humano. La entamoeba histolítica tiene la capacidad de ingerir células y las destruye por fagocitosis. Nosotros vemos aquí aquí hay un trofozoito de entamoeba histolítica y lo que ustedes están viendo aquí son glóbulos rojos dentro de la amiba. Básicamente la amiba logra hacer ese proceso de eritrofagocitosis, ¿cierto? Cuando se observa pues en heces fecales. Cuando se hacen colonoscopias y análisis de imágenes a nivel intestinal, básicamente se puede formar una masa granulosa conocida como ameboma. Es esta masa que ustedes ven aquí, granulosa. Son muchas amibas ahí enclaustradas, metidas dentro del tejido, sobre todo en la pared del colon ascendente o en el recto, debido pues, a la respuesta celular inmunológica, que es de larga duración, y algunas veces se confunde esta lesión con un cáncer. Hay que tener cuidado porque básicamente si esta lesión no se identifica bien, los pacientes pueden ser tratados con esteroides, lo que obviamente hace que el sistema inmune se debilite y esto puede conducir a una complicación típica de la infección con entamoeba histolítica conocida como colitis amebiana severa, que tiene una mortalidad alta de más del 50%. Entonces eso es muy importante antes de implementar el tratamiento, tratar de definir si el paciente por su respuesta inmune no ha provocado estas formaciones de masas conocidas como amebomas que se puedan reactivar durante el tratamiento inmunosupresor. Entonces, básicamente las características clínicas se dividen en dos grandes grupos. Están las características clínicas intestinales y los síndromes extraintestinales por las amebas. En las manifestaciones intestinales tenemos la infección asintomática, que es lo más común, luego la infección sintomática no invasiva, posteriormente la disentería mediana, que tiene una aparición gradual, con presencia de dolor tipo cólico, sensibilidad abdominal y diarrea sanguinolenta, insisto, el signo cardinal de entamoeba histolítica, hasta una colitis fulminante, que es rara pero conlleva una alta morbilidad, megacolon tóxico, colitis crónica, ameboma, que es la lesión esta que le acabo de mostrar ahí en forma de granuloma del anillo, y una ulceración perianal. Estas son las infecciones, las manifestaciones intestinales de la amibiasis.
Las manifestaciones extraintestinales, digamos, más comunes incluyen el absceso hepático mediano. Es prácticamente el punto más importante de manifestación intraintestinal. Es la más común, se puede presentar entre unas 8 a 20 semanas después del regreso de un área endémica. Digamos que ustedes se van a una misión de Médicos Sin Fronteras por allá al Congo. Es una zona endémica para entamoeba histolítica. Entre 8 y 20 semanas después pueden llegar a tener sintomatología. Las características clínicas incluyen fiebre, dolor en el cuadrante superior derecho, por supuesto, algo de anorexia, malestar general, pérdida de peso, tos, hipo, y pues obviamente la ruptura del absceso que puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Por la reproducción exagerada del parásito puede causar una infección pleural e incluso una peritonitis. Entonces esta es la complicación tal vez más temida de la infección por entamoeba histolítica. Hay otros sitios extraintestinales a los que puede llegar la entamoeba, pero no son tan comunes. Por ejemplo, la infección pleuropulmonar, algunos factores de riesgo para que esto ocurra involucran que el paciente tenga alguna debilidad básica que afecte el sistema inmunológico, como por ejemplo la desnutrición, alcoholismo, incluso un defecto genético de la comunicación interauricular. Las características clínicas de esta infección incluyen derrame pleural, que es seroso, empedema mediano, consolidación, absceso pulmonar o fístula hepatobronquial. Esta, por ejemplo, es una causa muy importante porque resulta que es que el quiste que ya está en el hígado puede fistulizarse hacia los bronquios. La infección cardíaca, pues es muy rara, como les decía, todas estas tres son muy raras. Es muy rara y ocurre después de la ruptura de un absceso hepático de tal manera que el parásito viaja hasta el pericardio, se presenta con dolor torácico, insuficiencia cardíaca y taponamiento pericárdico. Y finalmente está el absceso cerebral que resulta de diseminación hematógena. Esto es simplemente producto de que el absceso hepático se rompa o que el parásito, una vez alcance, digamos, el torrente sanguíneo a través de estas lesiones que producen el intestino, logre viajar hasta el sistema nervioso central. ¿Cuáles son las causas de amebiasis? Básicamente el término amebiasis se usa estrictamente para la infección sintomática causada por entamoeba histolítica. ¿Esto qué nos está diciendo? Básicamente que de las amebas, la más importante para la salud humana es entamoeba histolítica. ¿Por qué razón? Porque las otras producen infecciones que rara vez producen algo más que una diarrea, la diarrea puede ser de corta duración y autolimitada. Para poderse infectar con entamoeba histolítica basta con la ingestión de un quiste que sea viable, ¿cierto? Para producir pues infección. Hay otras amebas que infectan humanos, está la Entamoeba fragilis, la entamoeba dispar, que es el diagnóstico diferencial morfológico con entamoeba histolítica, como lo dije ahora, la entamoeba Harmani, entamoeba coli, entamoeba Polecki, entamoeba Bangladeshi, Morshovsky, Endolimax nana, Iodamoeba bushcliff, todas, ¿cierto? A excepción de la Entamoeba fragilis, se cree que no causan enfermedad. Están asociadas con episodios pasajeros de diarrea como máximo. Adicionalmente, existen unas amebas que se llaman de vida libre. Estas son especies cuya infección al humano no hace parte de su ciclo de vida, en la que el humano se convierte en un hospedero accidental. Se produce enfermedad cuando el ser humano invade su nicho ecológico y es particularmente frecuente en personas que practican deportes extremos acuáticos. Estas son bacterias que viven en el agua, ¿cierto? Generalmente sobreviven en aguas estancadas, perdón, ese era el término que estaba buscando ahora. Sobreviven en aguas estancadas y, bueno, básicamente logran entrar accidentalmente al hospedero humano. Importantes en seres humanos, la Naegleria fowleri, que causa meningoencefalitis mediana primaria,
la Acanthamoeba keratitis, que causa una manifestación cutánea de la amebiasis, y la Balamutia mandrilaris, que causa infecciones en piel y cerebro. Entonces miren ustedes esto en común. También existe otra que es la Sapinia diploidea, pero no se ha asociado con patologías humanas. Naegleria fowleri es probablemente y la Acanthamoeba keratitis son tal vez las especies que más frecuentemente se asocian a patologías humanas de las amebas de vida libre. Particularmente Naegleria fowleri es muy importante, como les decía, en personas que practican deportes extremos. Esa persona que le gusta tirarse al lago que nunca nadie más se ha tirado, que quiere bucear allí o quiere hacer, qué sé yo, bucear en aguas donde nadie más ha buceado. Esto básicamente está causado, es por que el hombre se mete en el ciclo y en el nicho natural de la ameba, pero no es normal que infecte humanos. Veamos entonces el ciclo de vida de la entamoeba histolítica, ahora sí, ya un poco más en detalle. Básicamente la transmisión ocurre por la vía fecal oral, insisto, con alimentos o aguas contaminadas con heces fecales, o incluso el contacto anal oral, ¿cierto? Ya sea manos u objetos sucios contaminados con heces fecales. Básicamente lo que debe ocurrir, y digamos que el mecanismo natural de infección es que se ingieran los quistes de la ameba, las amebas no enquistadas como los trofos pueden ir también en lo que se ingiere, en lo que ingiere el ser humano, pero mueren rápidamente, sobre todo porque al ser ingeridas tienen que pasar por el tracto gastrointestinal, específicamente llegar al estómago, y en el estómago el ácido clorhídrico sencillamente pues mata a los trofos. Solamente sobreviven los quistes, que son las formas de transmisión efectiva y de resistencia. Entonces, raramente un trofo es responsable de una nueva infección. Básicamente se deben ingerir. Los quistes son los que pasan a través del tracto gastrointestinal. El quiste madura, se desenquista, genera unos trofozoitos, que son unas amibas pequeñas. Estas amibas van hasta el intestino grueso, se multiplican por fisión binaria, generando más y más y más trofozoitos que a su vez empiezan a invadir la mucosa intestinal. La infección entonces invasiva es la responsable de la sintomatología, ¿cierto? De la sintomatología intestinal, en la que se genera pues esa diarrea sanguinolenta, el cólico, etcétera, etcétera. Es posible que en este proceso de invasión los trofozoitos lleguen a alcanzar el torrente sanguíneo, como les decía, y entonces así logren migrar a otros órganos. El órgano extraintestinal al que más fácilmente migran las amebas es el hígado, puede llegar también a pulmón y al sistema nervioso central, como lo veíamos ahora. Algunos de los trofozoitos que se producen durante la infección activa sencillamente pueden enquistarse de nuevo, conformar quistes maduros completamente infectivos que pueden salir en las heces fecales y contaminar a otros seres humanos. Entonces, este es el ciclo de vida del parásito. Si ustedes ven, el parásito no necesita otro hospedero. Básicamente es un hospedero, este es un parásito monoxénico, es decir, tiene un solo hospedero, cuyo ciclo de vida se desarrolla completamente alrededor de él. La amebiasis como patología básicamente se genera como el resultado de la destrucción del tejido. ¿Sí? Básicamente el parásito que logra destruir el tejido pues es entamoeba histolítica. Básicamente por tres mecanismos principales. El parásito induce una muerte directa de la célula, ¿cierto? Se la ingiere, puede secretar algunas cosas que disparan los mecanismos de muerte celular programada. Puede generar inflamación, o puede invadir directamente la célula y destruirla.
Entonces, la sangre proviene de esas lesiones creadas por las amibas que invaden todo el revestimiento del colon. Solo el 10% de los casos llegan hasta ese nivel en el que se produce ese caso sangrante. Y como les decía, entonces las amibas logran ingresar al torrente sanguíneo y pueden viajar a otros órganos del cuerpo, principalmente el hígado. El hígado, pues entonces, donde la sangre que va desde el intestino llega primero, ¿sí? Es una organización metabólica básica de nuestro organismo. ¿Sí? Toda la sangre que va al intestino llega primero al hígado y por supuesto es el primer sitio donde pueden llegar por vía hematógena estos parásitos, pero básicamente pueden terminar en casi cualquier parte del cuerpo, siendo los más frecuentes después del hígado, pulmón y sistema nervioso central. Bueno, y pericardio. El diagnóstico se establece con un examen coprológico, este es un examen de investigación macroscópica y microscópica de las heces fecales, pero no tan profundo como ese que se llama coproscópico. Les quiero pedir el inmenso favor a ustedes que, cumpliendo su función como estudiantes para la próxima clase, preparen estos dos temas. ¿Cómo es un coprológico y cómo es un coproscópico? Porque voy a hacer una serie de preguntas alrededor de esto. Preguntas Profe, que disculpa, ¿cómo es van un a generar coprológico? notas para ese 5% del primer corte. Profe, ¿Sí? investiguemos qué es cómo es un coprológico y qué otra cosa. Coproscópico. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces les decía que el examen coprológico es ese examen macro y microscópico de las heces fecales. Básicamente, como lo vamos a ver la próxima semana que repasemos estos dos temas, el examen coprológico básicamente lo que se hace en laboratorio clínico, el profesional de laboratorio clínico lo que hace es sencillamente coger la materia fecal, sacar de ahí una serie de características macroscópicas como el color, la apariencia, etcétera, y una serie de características microscópicas. Entonces, para las características microscópicas se hace un montaje en solución salina fresca para observar al microscopio y otro montaje en una solución con yodo, ¿cierto? Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes vean fotos que son translúcidas, esas son fotos del montaje en solución salina, y cuando vean fotos que tienen un color amarilloso de fondo, son fotos que tienen del montaje en yodo, en solución yodada. Básicamente el yodo se utiliza para dar un mayor contraste y poder observar mejor las estructuras de los parásitos para poder definir las especies, porque básicamente su clasificación y su diagnóstico se basa en la observación de ciertas estructuras que ya vamos a ver. Entonces, para observar entonces el examen en fresco de la heces fecales existen varios procedimientos. Puede ser el montaje directo que yo le acabo de escribir, o hay experimentos en los que se hace flotación o sedimentación y entonces se recuperan más quistes en la materia fecal. Esto generalmente no es necesario, ni la flotación ni la sedimentación. Se hace necesario cuando de pronto los síntomas son muy graves y en 2 o 3 exámenes de materia fecal no se ha detectado nada, entonces se puede investigar un poco más a fondo haciendo estos experimentos de flotación o sedimentación. Esos procedimientos no son comunes, no son rutinarios. Las tinciones entonces ayudan a visualizar los quistes, ¿cierto? Al momento del examen microscópico, por ejemplo, el montaje en fresco con yodo, pero como lo vamos a ver en la tarea que ustedes van a hacer, se hace una tinción con un colorante, una técnica que es la técnica de Wright. Ustedes lo van a entender cuando lo estén investigando. Entonces la tinción de Wright nos da una serie de colores que nos permiten discernir mucho mejor qué es lo que estamos observando. Como los quistes entonces no se desprenden constantemente, recuerden que este es un parásito que está prendido a la mucosa intestinal y está penetrando toda la pared intestinal. Ellos están adheridos a la pared, no se desprenden constantemente, entonces en algunos casos se hace necesario un seriado. Esto es lo que ustedes van a conocer técnicamente en su práctica ya médica como un seriado. ¿Qué es un seriado? Pues sencillamente una serie de exámenes coprológicos. Se hace el seriado, usted lo puede programar uno cada 48 horas, o uno cada 24 horas, o uno cada 72 horas. La idea es hacer el examen en 3 momentos diferentes de tal manera que se logren captar los parásitos.
En infecciones sintomáticas se puede llegar a detectar la forma móvil, que es el trofozoito, que tiene estos bordes irregulares, pero en la gran mayoría, en todos los casos, en los que sean sintomáticos, se va a detectar el quiste. Este es el quiste, ¿sí? Entonces miren cómo Profe, el quiste, una pregunta. sí. ¿De qué depende la periodicidad de esos exámenes? Yo creo que depende, esto empieza a ser mucho de su, digamos que de su habilidad clínica, ¿no? Pero como les dije, yo puedo ordenar el seriado K24, K48, K32 y un indicador que me puede ayudar a determinar cada cuánto hacer el seriado puede ser la gravedad de los síntomas. Si yo un paciente grave con diarrea sanguinolenta y no le observo parásitos en el materia fecal de hoy y el paciente los síntomas van complicando, puedo ordenarle mañana mismo el otro y pasado mañana el otro, inmediatamente. ¿Sí? Pero un paciente que da la espera, uno puede también darle la espera al parásito para que libere más. Pero, sin embargo, en muchas ocasiones eso no es necesario porque como vamos a aprender en la parte de tratamiento, sea este o sea otro protozoario de tipo amiba, el tratamiento es casi que el mismo, es estándar. Entonces, en muchas ocasiones con la sintomatología, a pesar de que la materia fecal no arroje pues los parásitos que uno espera que arroje, en muchas ocasiones se establece el tratamiento sin eso, porque la sintomatología a veces es suficiente. Repito, el signo cardinal de la disentería mediana es las heces fecales. ¿Cuándo es muy importante establecer la diferencia? Cuando sospechamos de una disentería de origen basilar. Ahí sí es muy, muy importante. Entonces el coprológico no les va a solucionar nada, sino que van a necesitar recurrir al coproscópico, porque en el coproscópico también se hace tinción de Gram. Entonces con la tinción de Gram, como vimos en la primera parte de la mañana, en la tinción de Gram yo puedo detectar las bacterias y si veo una sobrepoblación de bacterias Gram negativas, puedo pensar que que la disentería no está siendo generada por una amiba, sino por una bacteria. Ahí es donde se hace importante. Bueno, entonces les decía que los quistes no se desprenden constantemente, hay que aplicar un seriado, que es la recomendación. Las infecciones sintomáticas pueden detectar el trofozoito y bueno, quería compararles a ustedes aquí las formas del trofo y el quiste. Hay un signo cardinal de la infección por entamoeba histolítica, cuando uno observa el microscopio, es la forma del núcleo. Miren ustedes, el trofozoito tiene un solo núcleo, mientras que los quistes tienen hasta entre 4 y 8 núcleos. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es la representación de uno de esos núcleos que tienen una cromatina periférica absolutamente condensada y al centro una cosa que se llama endosoma. Y lo que vemos ahí en el resto del núcleo es pura cromatina descondensada. Esto se le ha llamado rueda de carro. Estos son supuestamente imaginariamente, la gente dice que estos hilos que hay aquí son pues, los radios de una llanta de bicicleta, etc. Comparativamente hablando con los otros núcleos de otras amibas, este núcleo está muy organizado, ¿sí? Entonces, al ser tan organizado y tener esa forma como tan perfecta que parece una rueda de bicicleta, ¿cierto? Entonces, es el que nos permite a nosotros determinar que estamos hablando de una entamoeba histolítica. Las otras entamoebas tienen otras formas y sus núcleos son menos organizados que este. ¿Cómo sé que se trata de un trofozoito? Pues primero que todo tiene un solo núcleo y segundo que todo tiene estos bordes irregulares. Cuando veo los bordes irregulares y estos pseudópodos, ahí es donde me doy cuenta de que estamos hablando de una de una ameba que está en fase de trofozoito. Los quistes son así, redondos, un poco más pequeños, como les decía, tienen 4 o hasta 6 núcleos.
Y los núcleos son un poco más pequeños, pero conservan esa estructura, ¿cierto? Y además tiene una pared celular redonda, completamente definida, gruesa. El coprológico es el método diagnóstico más extendido en todo el mundo en términos de las parasitosis intestinales. No es tan sensible, ¿cierto? O preciso en el diagnóstico como otros tipos de pruebas disponibles, pero sí tiene una característica y es que es muy económico de hacer. Entonces puede ser trasladado a muchísimos escenarios donde hay muy pocos recursos. ¿Sí? Bueno. Es importante también distinguir el quiste de entamoeba histolítica de los otros protozoos intestinales no patógenos, por ejemplo, como Entamoeba coli, y esto se hace, como les decía, por su apariencia. Los quistes de histolítica tienen un máximo de 4 núcleos, esto es muy importante, mientras que los quistes de otras amebas pueden tener hasta 8 núcleos. Entonces, un criterio para saber que es histolítica es que tenga 4 núcleos, no puede tener más. Si tiene más núcleos, entonces estamos hablando de otra entamoeba, ¿correcto? Que pueden tener hasta 8 núcleos. Otras especies como Entamoeba hispar, la Mochowski, son comensales, no son distinguibles morfológicamente de Entamoeba histolítica a microscopio, por lo cual su diferenciación se hace es más clínicamente. ¿Cómo fue que les dije que había que diferenciar entre hispar y histolítica? ¿Perdón? La sintomatología. Correcto. Entonces, estamos ante un paciente sintomático y vemos estructuras parecidas en Entamoeba histolítica, es a una histolítica, pero si el paciente es asintomático, probablemente es una entamoeba dispar. Y créanlo o no, chicos, ese es el criterio hasta ahora, porque la única forma de diferenciar estos dos parásitos es secuenciando su genoma y esa es tecnología que no tenemos disponible para todos los escenarios. La Organización Mundial de la Salud recomienda entonces que las infecciones diagnosticadas por microscopía por sí solas no se traten si son asintomáticas. Entonces, son un paciente que se hace su chequeo anual o por motivo de que le han pedido, por ejemplo, sus exámenes ocupacionales, entonces sencillamente pues no amerita tratarlos si se encuentran los quistes de entamoeba y es asintomático, no amerita. No hay, y pues no hay otra razón para sospechar que la infección es en realidad un histolítico, ¿no? Como les decía, las pruebas serológicas existen y la mayoría de las personas infectadas que han estado infectadas en algún momento, tengan síntomas o no, dan positivo para la presencia de anticuerpos. Los niveles de anticuerpos son más altos en individuos con absceso hepáticos. Aquí adquiere algo de utilidad esta prueba. La serología solo se vuelve positiva tal vez 2 semanas después de la infección. Esto es algo que es común, es un concepto transversal a la mayoría de las infecciones. Para que se puedan detectar anticuerpos hay que esperar al menos 2 semanas, si no es más. Básicamente, las pruebas desarrolladas más recientemente son hábiles en detectar algunos antígenos de las amibas o incluso de llegar a detectar ADN, como el RIDA gene que ustedes ven aquí abajo. Sin embargo, estas no se usan, digamos, ampliamente por 3 razones. La primera, porque el examen coprológico y el examen coproscópico son exámenes que logran resolver las dudas alrededor de esta sintomatología y de esta patología. Segundo, porque su utilidad es a veces limitada. Y tercero, porque son de alto costo comparativamente hablando al coprológico, al coproscópico. Con respecto al tratamiento, las infecciones intraluminales con entamoeba histolítica, cuando se ven quistes y estos asintomáticos, básicamente digamos que se pueden tratar con múltiples regímenes, incluyendo la paramomicina, el furoato de hidroxoxanida y la hidroxidiodohidroxiquinina. Las enfermedades invasivas, ¿sí?, como la disentería o la colitis, deben tratarse con metronidazol o tinidazol según un agente luminal que puede ser cualquiera de estos.
En casos en los que se requiere, hay casos en los que se requiere cirugía para retirar ya sea el ameoboma o el megacolon tóxico. Las amebiasis extraintestinales, como el absceso hepático, deben tratarse con metronidazol, seguido de un agente intraluminal. Pacientes gravemente enfermos se pueden agregar emetina o dihidroemetina durante los primeros días, que es como menos tóxico. Algunas aproximaciones terapéuticas alternas incluyen la aspiración, drenaje percutáneo, que se requiere solo para quistes grandes o para confirmar el diagnóstico. Debe evitarse entonces cualquier intento quirúrgico para corregir una perforación intestinal debido a que la mediana o una peritonitis, debido a que en vez de solucionar podemos estar agravando el problema porque estamos facilitando la entrada del parásito al tratamiento, perdón, al torrente sanguíneo. Con respecto a las amebas de vida libre, pues como les decía, las infecciones en humanos son poco frecuentes, pero pueden ser graves y potencialmente mortales. Básicamente se producen 3 tipos de síndromes clínicos. Está la meningoencefalitis amebiana primaria, cuyo agente causal es Naegleria fowleri, tal vez el más frecuente. Está la encefalitis amebiana granulomatosa, causada por las especies de Acanthamoeba y también por la Balamutia mandrilaris. Y finalmente esta manifestación en piel causada por la Acanthamoeba, toda la especie de Acanthamoeba. Con respecto a Naegleria fowleri, hay que decir que se encuentra en todo el mundo, en suelos, ríos, lagos, aguas termales contaminadas, crece bien a temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Como decíamos, causa encefalitis amebiana primaria en niños y adultos jóvenes que han nadado recientemente en lagos o estanques cálidos de agua dulce. Esto es muy importante porque es la asociación epidemiológica más importante que establecer. Conozco casos de esto, chicos. Y el problema no es que se infecte la persona, sino las secuelas que quedan, porque generalmente como afecta al sistema nervioso central, quedan una serie de lesiones que son irreversibles. Las amebas entonces logran penetrar en la mucosa, ya sea olfatoria, ¿cierto? O también a través del conducto auditivo, entran al sistema nervioso central a través de la placa cribriforme, lo que resulta en una meningoencefalitis difusa, una leptomeningitis purulenta y hemorragias corticales, lesionando severamente algunas áreas del sistema nervioso central. Las características clínicas incluyen síntomas entre 1 y 7 días después de la exposición. Inicialmente hay cambios de tipo olfatorio o en el gusto, seguidos de un inicio brusco de fiebre, anorexia, náusea, vómito, dolor de cabeza, meningismo y un estado mental alterado. Esto es lo que realmente termina de generar la sospecha clínica, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es, pacientes con estado mental alterado, con toda esta sintomatología, vómito, dolor, miren que todo esto tiene que ver con alteraciones del funcionamiento de algunas de las regiones del sistema nervioso central. Y además se debe establecer rápidamente el enlace epidemiológico a haber estado expuesto a lagos o estanques cálidos de agua dulce. Esto es muy importante. Los pacientes progresan rápidamente a coma y a muerte en 1 semana si no se trata. Las miocarditis se encuentran entre el 7 y el 10% de los pacientes en la autopsia, es decir, que el paciente inicialmente se afecta al sistema nervioso central, pero probablemente después el miocardio es el segundo órgano blanco de este tipo de parásitos. Básicamente afectan el miocardio, pero los pacientes no desarrollan arritmias o insuficiencias. El diagnóstico inicia con la sospecha clínica y se confirma mediante la demostración de trofosodito en líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Se han desarrollado una serie de ensayos moleculares que pueden ayudar a diagnosticar y pruebas serológicas que realmente no son muy útiles por ese fenómeno de que las personas hacen anticuerpos y quedan ahí en la memoria inmunológica de toma que se detectan casi siempre durante el resto de la vida. El tratamiento óptimo para esta patología se desconoce, sobre todo contra Naegleria fowleri. Solo se han informado 11 sobrevivientes en la literatura mundial. La mayoría de los casos fueron tratados con macrólidos, con anfotericina y rifampicina, y otros agentes activos pueden ser el fluconazol,
la metefusina y la acitromicina. Entonces, chicos, hasta ahí va el tema de protozoarios intestinales número 1, que es específicamente dedicado a la amebiasis. Para esto quisiera, por favor, recomendarles que vean el capítulo 4 de protozoarios del libro de Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple y también el manual de Oxford de enfermedad infecciosa de microbiología. Esto está en el capítulo 9, la parte 3, capítulo 9. Son una serie de conceptos muy claros. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración hasta el momento? Hola. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces voy a aprovechar que estamos avanzando a buen paso y voy a empezar a hablarles de otros protozoos intestinales. Ya vimos entonces amebiasis, que es una de las patologías más importantes causadas por protozoos a nivel intestinal. Ahora vamos a ver otros protozoos intestinales. Entre estos otros están la Giardia lamblia, el Balantidium coli y unos que consideramos oportunistas, que son el Cryptosporidium, la Cistoisospora y la Ciclospora, y los urogenitales, que son las Trichomoniasis. Adivinen por qué están esos tres en rojo. ¿Quién ayuda? Esos tres están en rojo porque ustedes se van a encargar de hacer esos temas. Yo voy a llegar hasta Cryptosporidium y a partir de ahí retoman ustedes con Cistospora, Ciclospora y Trichomoniasis basados en los dos libros que acabamos de ver. ¿Estamos? Entonces para ello les voy a pedir, digamos que voy a pedirles su opinión. ¿Quieren que yo Profe. asigne o hay personas que se quisieran postular? Profe, una pregunta, Profe, ¿puedes yo- poner la diapositiva de atrás, por favor? Profe, yo la tricomoniasis, por favor. Yo también me quisiera postular, profe. Yo también. Bueno, entonces Yo hagamos también una quisiera cosa. postularme. Para todos van a ver. Y no van a trabajar solitos en esto. Van a armar grupos de a 3. ¿Está bien? Chicos, ¿me están escuchando? Es que abren esos micrófonos y no logro escuchar. Escucho una moto. Profe, Entonces vamos a es que hacer lo si puede siguiente. poner las diapositivas donde están los libros, que no lo alcancé a copiar. El Por profe favor. lo va a enviar, él va a enviar los libros. No, yo no envío los libros, yo envío el... De hecho, creo que este ya lo mandaron, ¿no? Yo ya lo mandé al grupo, el primero. Isabela ya lo mandó. Este se los puedo ceder, sí, este también se los puedo ceder, listo, yo se los mando. Estos son los dos libros fuente, ¿correcto? Preferiría que para estas ponencias que les voy a poner se enfoquen exclusivamente en en el manual de Oxford. ¿Está bien? De aquí se pueden alimentar, pero esto enriquece esto, no al revés, porque esto trata el tema mucho más enfocadamente. Entonces vamos a trabajar de la siguiente manera. Isabela, ¿estás por ahí? Dime, profe. Tú me vas a decir quiénes son los tres grupitos que se van a encargar de estos tres temas. ¿Sí? Dale, profe. Entonces, ¿cuáles son los temas? Cistoisospora, Ciclospora y Trichomoniasis. Entonces, estamos viendo otros protozoos intestinales. Vamos a ver Giardia lamblia, agente causal de una patología que se llama giardiasis, Balantidium coli, que produce la balantidiasis. Vamos a ver otro grupo, que son los oportunistas. De esos yo les voy a mostrar Cryptosporidium, pero ustedes me van a mostrar Cistoisospora y Ciclospora. Y además vamos a hablar de otro que ya no intestinal, sino urogenital, que es la tricomonas. Y así agotamos todos los protozoos de importancia en salud humana. ¿Está bien? Entonces, Isabela, tú me dices por el grupo de WhatsApp, me dices, profe, los nombres que se encargarán de la cistoisospora son tales,
los otros 3 estudiantes de ciclos frontales y los otros 3 de comunas frontales. Sí, profe, Ahora, van a haber temas para ya yo los agrupo. Van a haber temas para todos, entonces no es necesario que ahorita mismo pues, todos quieran, ¿no? Van a haber temas para todos, durante el curso va a haber mucho tema, mucho ejercicio como este. Bueno, vamos a hablar entonces de Giardia lamblia. Giardia lamblia es el agente causal de la giardiasis. Este es un protozoo intestinal flagelado. Es una causa común de diarrea, no es una entamoeba, no me lo van a agrupar como entamoeba. Es un flagelado, es una causa común de diarrea en todo el mundo. Básicamente el diagnóstico se hace también por microscopía de heces fecales en coprológico. Se puede observar, pues gracias a sus características morfológicas, se puede llegar hasta el diagnóstico de especie, es decir, no solamente identificar que es una giardia, sino saber que es una Giardia lamblia. Sin embargo, hoy en día es posible hacer una serie de pruebas serológicas que identifican antígenos o pruebas bioquímicas que identifican isoenzimas o incluso pruebas genéticas que pueden llegar a identificar muy bien la giardia. De todas las giardias, la Giardia lamblia es la única especie que infecta a humanos, por eso es posible llegar hasta el diagnóstico de especie. Y el ciclo de vida consta de 2 etapas, que es el trofozoito y el quiste. Básicamente, la giardia se transmite a seres humanos de nuevo y con la ingestión de quistes que están en aguas y en alimentos contaminados con heces fecales. Este de nuevo es un parásito monoxénico, infecta solamente humanos. Entonces nosotros lo que hacemos es ingerir los quistes se desenquistan rápidamente ya dentro del ser humano, sufren una replicación asexual, hacen fisión binaria, y se ubican en el intestino delgado, como se ve aquí en esta imagen. Algunos de estos parásitos, este es el estadio de trofo en el que se ven todos estos flagelos, algunos de ellos se enquistan de nuevo, de tal manera que pueden salir de nuevo en la heces fecal y contaminar aguas, y esas aguas a su vez contaminar alimentos. Bueno. Profe, ¿Sí? qué pena lo interrumpo, es que le quería preguntar si los temas se pueden repetir entre los grupos. No. ¿Cómo así? Es que hay 2 grupos que quieren el mismo tema, entonces pues por eso le preguntaba. No, el primero que lo pidió. Otórgaselo el primero que lo pidió. Vale, profe. Sí, sí. Okay. Profe, o sea que la otra semana solamente exponen 3 grupos. Sí, correcto. Ok, gracias. Así es. Entonces, vamos a ver un poco la morfología de la giardia. La giardia es un parásito muy bonito, si ustedes ven. De hecho, parece que tuviera unos ojitos. Estos son los núcleos de la giardia. La parte central es el nucleolo y la parte, pues ya toda esta bolita es el núcleo completo. Tiene 2, 4, 6, 8 flagelos, ¿cierto? Estos son flagelos que obviamente le sirven para el movimiento. Tiene una forma como de hoja invertida, si ustedes la ven. Este es el estadio del trofozoito. En su estadio de quiste, básicamente, ella se recubre, este parásito se recubre de una pared supremamente gruesa. Se alcanzan a ver en ese momento 4 núcleos y retrae todos los órganos a partir de los cuales produce los flagelos. Entonces sus 8 flagelitos están guardados aquí. Es muy fácil ver esto porque parece como un grano de café, pero realmente pues es un parásito. Aquí ustedes ven el trofozoito. Esta es una tinción de Wright donde se ven pues básicamente estas formas de hoja. Se ven los ojitos, los flagelos. Es muy fácil de identificar porque es el único parásito que tiene esta apariencia. Y aquí se ven los quistes tal como se dibujaban allá. Se ven los 4 núcleos, los axostilos, etc. Se ve una cosa ovalada. ¿Qué era lo que yo les había dicho de si se veían fotos que tuvieran un amarillo muy intenso? ¿Yodo? Ajá, correcto. Esta es la preparación directa con yodo. Entonces, esto es lo que ve el bacteriólogo en el laboratorio clínico cuando les dice que hay Giardia lamblia que se identificaron trofos. Esto es lo que ve.
esta estructura. Perdón, quistes. Cuando les dicen que hay trofos, lo que se ven son estas estructuras y esto se ve, o sea, se ve, haga de cuenta, ver un pececito pequeño en un acuario. Exactamente ahí se ve nadando y se transporta. Epidemiológicamente quiere decir que la giardia tiene una distribución mundial, es un parásito intestinal comúnmente identificado en todas las latitudes, se adquiere por ingestión de agua, alimentos contaminados, pero también se puede transmitir de persona a persona, sobre todo en ambientes donde hay hacinamiento, niños en guarderías, personal institucionalizado, por relaciones sexuales también se puede adquirir. Cuando digo personas institucionalizadas, estamos hablando, por ejemplo, de hospitales psiquiátricos, estamos hablando de cárceles, bueno, de ese tipo de instituciones. Las infecciones naturales o experimentales con giardia se han documentado para muchas especies de mamíferos, no son exclusivamente humanos, pero lo que sí sabe es que la única especie que infecta humanos es giardia lamblia, de tal manera que no está claro si es posible que giardia lamblia tenga una serie de reservorios mamíferos adicionales que permitan que pues, el parásito sobreviva en ellos y mantenga un ciclo de vida constante. La infección básicamente ocurre después de la ingestión de tan solo 10 a 25 quistes. Después de la desenquistación, los trofos colonizan y se multiplican en el intestino delgado. Este es su sitio de preferencia. Miren que a diferencia de la entamoeba histolítica que se ubica en el colon ascendente, esto se ubica en el intestino delgado. La producción de anticuerpos de tipo IgA secretores parece ser entonces la clave para prevenir y eliminar la infección. Recuerde que la inmunoglobulina A es el anticuerpo por excelencia presente en las secreciones humanas. Hay otros anticuerpos como el IgG, pero en esencia la gran mayoría es IgA. La respuesta inmune celular también es importante para eliminar la infección al coordinar pues su acción con la secreción de anticuerpos y la zootoxicidad celular. Son también importantes. Se ha observado una susceptibilidad especial en algunos pacientes que cumplen con estos criterios que vienen a continuación para desarrollar giardiasis. Por ejemplo, pacientes con un tipo de inmunodeficiencia que se denomina variable común o las amagaglobulinemias ligadas al cromosoma X, cirugías gástricas previas o acidez gástrica reducida. Entonces, no sé si ustedes logran ver aquí tanto la inmunodeficiencia variable común y la gamaglobulinemia ligada al cromosoma X, las dos son inmunodeficiencias primarias. ¿Me recuerdan cuando ustedes vieron conmigo, la gran mayoría, ¿cierto? Vieron conmigo inmunología. Entonces, ¿qué dijimos que eran las inmunodeficiencias primarias? ¿Me van a hacer quedar mal? ¿Qué es una inmunodeficiencia primaria? Hola, ¿hay alguien ahí? Busquen con Eso su es celular. un trastorno, ¿cierto? La primera vez que se tiene el acercamiento con el... No. Las inmunodeficiencias primarias ¿Que son hereditarias? son las Profe, es que hereditarias. esas serían las genéticas y las secundarias son las adquiridas. Exactamente, así es. Eso es lo que quería que me dijeran. Las inmunodeficiencias primarias son las inmunodeficiencias que son heredadas genéticamente. ¿Sí? Son heredadas genéticamente. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes lo que tienen que entender es que una inmunodeficiencia primaria puede estar asociada a infecciones a repetición por giardia. Giardia normalmente no debería generar patología, pero hay una predisposición muy marcada cuando el paciente tiene este tipo de inmunodeficiencia. Ahora, por el nombre, la inmunodeficiencia variable común, ¿cierto? Este nombre puede ser un poquito confuso, lo mismo que gamaglobulinemia, pero básicamente ambas son inmunodeficiencias asociadas a una baja capacidad de producción de anticuerpos. Eso que me tiene que decir, que los anticuerpos son muy importantes a la hora de defendernos contra giardia y entonces es absolutamente importante.
que entendamos que la respuesta inmune, cuando tenemos pacientes con inmunodeficiencias de esas hereditarias, pues tenemos que estar atentos a que estas infecciones pueden estar presentes. Ahora, en las otras dos, cirugía gástrica previa a obesidad gástrica reducida, ¿qué factor común hay ahí? Que básicamente se está produciendo menos ¿qué? Menos ácido clorhídrico. Menos ácido clorhídrico, menos ácido estomacal, por lo cual esa barrera natural inmunológica que tenemos en nuestro estómago, que es el ácido gástrico, pues no está actuando en todo su esplendor y entonces deja pasar algunos de estos quistes. Bueno, muy bien. Características clínicas. Los síntomas se pueden desarrollar entre 1 a 2 semanas después de la ingestión de los quistes. La detección de los quistes en las heces fecales puede incluso llegar a detectarse mucho tiempo después, ¿sí? No es absolutamente a las 1 o 2 semanas, es decir, con los síntomas, sino que incluso después puede llegar a detectarse. La mayoría de pacientes, las características clínicas incluyen los pacientes que son portadores, son entre el 5 y el 15%. Un 25 a un 50% tienen síndromes diarreicos y entre un 35 a 70% tienen infecciones subclínicas. ¿Alguien me quiere sugerir? Sé que ustedes no tienen por qué saberlo, pero ¿cuál es la diferencia entre un portador de quistes asintomáticos y una infección subclínica? ¿Quién se arriesga a proponer algo? Pues, profe, no sé. Me atrevería a decir que al ser asintomáticos, pues en consulta es poco lo que se puede evidenciar y pues poco lo que se puede tratar debido pues a lo que abarca la palabra que son asintomáticos y por eso la variabilidad y el porcentaje es tan bajo, pero en cambio en las infecciones subclínicas pues se sobreentiende, digo yo, que esta persona va a estar expuesta a ese tipo de portador, ¿no? Y que va a ser un porcentaje más elevado, pues, debido, pues, se sabe que en la clínica va a haber mucho más, pues, población de este parásito. A ver, yo quiero utilizar este escenario para que aprendamos cosas de infectología básica que ustedes lo deben tener estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre un portador y una infección subclínica? Porque ambos pudieran ser muy parecidos. ¿Sí? Y uno decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Básicamente es la presencia de quistes o quistes y trofos. En una infección subclínica hay trofos, ¿correcto? Quiere decir que en el paciente hay una reproducción activa del parásito. Mientras que en los portadores de quistes asintomáticos solamente tienen quistes y los portan, los tienen ahí, pero el parásito no se está reproduciendo. ¿Está bien? ¿Me hago entender a alguien? ¿Hay alguien al que no le ha quedado clara esa definición o esa diferenciación mejor? ¿Podrías explicarla nuevamente, por favor? Bueno, entonces básicamente se trata de lo siguiente. En una infección subclínica, en este caso utilizando este ejemplo de Yardia-Lambia, podemos tener tanto quistes como trofos. ¿Qué quiere decir eso? Que el parásito se puede estar reproduciendo activamente. En cambio, en los portadores solo tenemos quistes, quiere decir que el parásito no se está reproduciendo, ¿correcto? Solo hay quistes, porque el sistema inmune logró controlar efectivamente esa infección.
y paró la reproducción del parásito y lo obligó a que se convirtiera la mayoría de ellos en quistes. ¿Estamos? Chicos. Sí, Profe, yo quiero de pronto hacer una pregunta. Sí. En lo que dice de la infección subclínica, o sea, el paciente, pues, lo que usted acaba de decir es que tiene trofos, pero entonces ese paciente uno puede sobreentender y darle, pues, más allá de lo que estamos viendo aquí, sin irme mucho, que ese paciente está sensible porque estuvo en un tratamiento, porque tiene bajas defensas, puede ser por antibióticos, bueno, por cualquier X motivo. O sea, No, es más sensible a que ese tipo de parásito colonice más rápido en lo que es la infección subclínica, profe. no. No lo puedes asociar a algún tipo de susceptibilidad aumentada. No. Miren ustedes cómo estamos partiendo aquí esta torta. Estamos diciendo que el 5 al 15% son asintomáticos, entre un 25 y un 50% tienen síndrome diarreico y entre un 35 y 30% tienen infección subclínica. Si pusiéramos esto en una escala que va de menos severo a más severo, deberíamos tener los portadores asintomáticos número 1, luego la infección subclínica y luego la complicación ya con sintomatología que es el síndrome diarreico. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Básicamente puede estar más asociado, más que a la susceptibilidad, es al concepto de cuántos parásitos entraron. Ese concepto se denomina inóculo, ¿sí? Y es cuántos parásitos entraron. Si entraron muy pocos, probablemente esos pocos intentarán reproducirse, pero el sistema inmune los frena y los obliga a que conviertan en quistes. Y no hay síntomas. Si son un poquito más, ellos se logran reproducir y generar una infección, pero una infección que no genera síntomas. ¿Pero por qué lo denomino infección y no simplemente portador? Porque es que en este caso el paciente yo le puedo detectar trofos, ¿sí? Tanto quistes como trofos. En cambio aquí solo quistes. Y si entra una gran dosis de inóculo, se puede llegar hasta tener sintomatología, que es el síndrome diarreico. ¿Está claro? Ya, profe, sí, mil gracias. Bueno, muy bien. Muy bien. Inicialmente, pues, la yardiasis sintomática, ¿cierto? Se caracteriza por tener diarrea, estos son cólicos abdominales, hinchazón, inflamación, flatulencia, malestar, náusea, anorexia, pérdida de peso, etc. Inicialmente también las heces pueden llegar a ser profusas, acuosas, pero pueden volverse grasosas y malolientes y pueden flotar. Este signo se denomina esteatorrea y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque al preguntar por un paciente, cuando estén indagando un paciente, estén tratando de hacer la anamnesis de un paciente que está quejándose por una diarrea, hay que preguntar si se observan como si fueran gotas de aceite en la diarrea, si se ve grasa, ¿sí? Es muy importante porque esa grasa es un signo cardinal de que estamos ante la presencia de una yardiasis, ¿sí? Esa esteatorrea básicamente lo que me está diciendo es que la patología a la que me estoy enfrentando ha disminuido las crestas de las vellosidades intestinales y entonces hay un síndrome de mala absorción. Entonces los alimentos están saliendo sin ser metabolizados, ¿sí? Es eso lo que me está diciendo. Clínicamente, también el paciente puede referir vómitos, fiebre y tenesmo. Las características inusuales incluyen urticaria, artritis reactiva, enfermedad biliar, infección gástrica, si es que haya cloridria, etc. Entonces el parásito puede quedar ahí en el estómago, miren, e infectar, en el caso de los que haya cloridria marcada. Se puede producir también una disminución severa del volumen, ¿cierto? Pérdida de peso por el síndrome de malabsorción que les mencionaba en niños pequeños y mujeres embarazadas, de tal forma que se requiere ingreso al hospital. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se debe considerar en todos los pacientes que tengan una diarrea crónica
particularmente si se asocia con mala absorción o con pérdida de peso. Entonces, miren ustedes que esta es una infección que es de gran importancia en ciertas condiciones. Básicamente estamos hablando de que los pacientes que presentan diarrea crónica y hay signos de malnutrición, mala absorción, pérdida de peso, esto se puede complicar. ¿Cuál es el examen de rutina que se envía para detectar la giardia? El coprológico, se hace un montaje húmedo de heces líquidas frescas. En esta se pueden mostrar algunos trofosoritos móviles. La tinción con yodo puede revelar algunos quistes. Hay técnicas de concentración, como les decía, de Formoletter que pueden aumentar el rendimiento y ver más trofosoritos y más yodo, pero no es lo de rutina. Hay ensayos de detección de antígeno que se utilizan más para investigar brotes y cosas de tipo epidemiológico que realmente pues dar una indicación de diagnóstico o tratamiento. Lo mismo que las pruebas de anticuerpos sirven para lo mismo, que es básicamente la investigación de brotes y epidemiológicos, estudios epidemiológicos. Es posible hacer cultivo in vitro y hay ensayos moleculares que están disponibles, pero todos en torno a la investigación. El tratamiento se recomienda tanto para individuos sintomáticos como solo para individuos sintomáticos. Es probable que el aplanamiento de las vellosidades y precisamente lo que genera la esteatorrea pues induzca también intolerancia a la lactosa, por lo cual del 20 a 40% de los casos genera intolerancia a la lactosa y se le va a aconsejar al paciente que evite alimentos que tengan lactosa por lo menos durante un mes después del tratamiento. El tratamiento es muy estándar, es metronidazol, es el fármaco de elección, tiene una eficacia del 75 al 100%. Tienen algunos efectos secundarios como el sabor metálico, náusea, mareo, dolor de cabeza, etcétera, pero todos manejables. ¿Hay alguna preocupación de usar el metronidazol en mujeres embarazadas por su posible teratogenicidad? Entonces se puede considerar otro que es el tinidazol y tiene una eficiencia y eficacia del 90%. No es la primera línea, el tinidazol no es la primera línea por sus costos, pero simplemente es otro azol barato, simplemente que el metronidazol es más barato. Entonces es más difundido este medicamento que el tinidazol. La nitazoxanida también es otro fármaco ya de tercera línea para la giardia. Tiene una eficacia del 81-85%. Albendazol y mebendazol pueden utilizar albendazol y mebendazol pueden llegar a utilizarse como alternativas al metronidazol. Hay menos efectos secundarios que el metronidazol y el tinidazol. La paromomicina tiene una eficacia muy reducida que empieza desde el 55 y puede llegar al 90%. Una absorción intestinal deficiente y se usa solo en pacientes en quienes los agentes anteriores estén contraindicados, ya sea por alergias o bueno, otro tipo de contraindicaciones. Tiene como efectos secundarios náuseas, diarrea, dolor abdominal, etc. La furazolidona es un nitrofurano que tiene una tasa de eficacia más baja, ¿cierto? Pero está disponible como suspensión líquida. Entonces es de elección en niños, ¿sí? Que tienen, digamos, problemas para tomarse medicaciones en otras presentaciones. Y finalmente está la quinacrina, que tiene una efectividad del 90%, pero tiene un montón de efectos secundarios y por eso tratan de ser evitadas. En términos de prevención para giardia, pues las condiciones de saneamiento básicas, tratamiento adecuado de suministros públicos de agua, hervir el agua, purificarla, con preparaciones a base de cloro o yodo en alguna área endémica donde hayan altas tasas de infección por giardia, es importante. La prevención de la propagación de persona a persona mediante una buena higiene personal, lavado de manos y evitar pues el sexo orogenital o oral. La lactancia materna también puede reducir el riesgo de giardia, pues obviamente en países en desarrollo porque pues ahí van anticuerpos de tipo IgA en el calostro, entonces pues básicamente provee esa protección adicional.
Bueno, chicos, permítanme, yo veo una cosa. Estamos en la diapositiva número 15, son las 2:20. Sí, creo que podemos terminar. Vamos entonces a hablar de Balantidium coli. Balantidium coli produce una patología que se llama la balantidiasis. Esta es una enfermedad causada por el protozoo Balantidium coli. Los síntomas son locales debido a que el Balantidium puede afectar la mucosa intestinal o pueden llegar a ser sistémicas, incluyendo diarrea o estreñimiento. Este es el único protozoo ciliado que se sabe que infecta a humanos. Los otros son de vida libre, entonces queda fácil. Miren que hemos visto una amiba en Tamoeba histolítica de importancia en salud humana. Hemos visto un flagelado, que es la Giardia, y estamos viendo un ciliado, que es el Balantidium coli. ¿Sí? Entonces es como fácil desde ese punto de vista ir clasificando los protozoos y sus infecciones en humanos. La balantidiasis se considera una enfermedad zoonótica. ¿Alguien conoce este término? ¿Qué significa ese término? Sí, profesor, es un animal. Se transmite entre especies. ¿Quién me puede decir algo mejor? Lo que han dicho es correcto, pero no es exacto. ¿Quién me puede ayudar con algo mejor? Desde animales al hombre. ¿Que se transmite de animal a humano? Sí. Bueno, vamos a tratar de depurar un poquito los conceptos. Las zoonosis son infecciones que suceden cuando el ser humano se atraviesa accidentalmente en el ciclo de vida de algún microorganismo. En este caso, cuando digo se atraviesa es que se convierte en un huésped accidental. Entonces, en el caso de la zoonosis, lo que ustedes deben definir como zoonosis es que son ciclos de vida de algunos microorganismos que se reproducen preferencialmente en animales, pero que si existe la oportunidad, pueden fácilmente pasarse a humanos. Se cruzan esa barrera de especie fácilmente. ¿Está bien? Entonces, cuando digan zoonosis es que se transmite a humanos, no, vean. Muchos patógenos, cuando saltan la barrera de especie, no vuelven al animal donde estaban. Es probable que el SARS-CoV-2 que nosotros tenemos en este momento no pueda volver ni al marsupial, ni al cerdo, ni a otros animales donde habitaba normalmente. Saltó de especie y se quedó en esta nueva especie. En la zoonosis lo que pasa es un fenómeno ligeramente diferente en la que la dinámica es que el parásito se está reproduciendo constantemente en esos animales y ahí está su ciclo de vida, pero uno de ser humano se mete al ciclo de vida, ¿cierto? Normalmente este se asocia a cerdos y digamos que la cría de cerdos es la asociada a esta patología. Entonces, si usted se atraviesa ahí, básicamente lo que está haciendo es convertirse en un huésped oportunista. Y no es que el parásito vaya a saltar de especie. No. Básicamente lo que sucede es que usted se volvió un huésped oportunista. Usted le va a dar la infección, ¿sí? Pero no es común que el parásito siga entonces reproduciéndose en otros seres humanos. ¿Correcto? Entonces uno no lo puede transmitir de nuevo. La balantidiasis, entonces, les decía, es una enfermedad zoonótica, la adquieren los humanos a través de una contaminación orofecal a partir de su huésped normal, que es el cerdo, donde produce una infección asintomática. Entonces, parte de un parásito que hace parte de la microbiota del cerdo. El agua contaminada es el mecanismo más común de transmisión, sin embargo, la ingestión de alimentos contaminados es igualmente peligroso. Entonces, como les decía, básicamente se puede ingerir el quiste de Balantidium coli. El quiste llega hasta el intestino delgado, donde se desenquista, se produce la forma de trofo y algunos trofos se convierten de nuevo en quiste que salen en agua en las heces contaminadas.
¿sí? Básicamente nosotros infectamos al cerdo, el cerdo nos infecta a nosotros y así, por eso es una zoonosis. Aquí está más o menos cómo es esa etapa de conversión, ¿no? En el que ingerimos los quistes ya una vez dentro del ser humano se convierten en trofozoitos, se dividen por fisión binaria y algunos de estos trofos se convierten en quistes que van finalmente a dar a las heces fecales. Aquí hay una explicación pues muy bonita, unos dibujos muy bonitos sobre cómo es un trofozoito, cómo es un quiste. Quiero llamar la atención sobre los cilios, miren. Balantidium coli es completamente ciliado, como les decía, es un parásito que se ve muy bonito al microscopio, tiene un citostoma, es tal vez el más grande de los protozoarios que podamos ver, en su forma de trofozoito es gigante comparativamente hablando con los otros, y aquí está el quiste con su pared, ¿cierto? Su pared celular y sus dos vacuolas contráctiles que son las que uno identifica el microscopio. Aquí están las microfotografías. Las preparaciones en yodo permiten ver entonces cómo el Balantidium pues tiene esta forma ovalada, gigante. Miren los cilios, aquí se puede percibir un poco cómo es ese movimiento de los cilios, los que obviamente le sirven para locomoción. Y aquí están los quistes. Aquí hay un quiste y aquí hay un trofo en camino de convertirse a quiste porque se le ve esa pared supremamente gruesa. Entonces, Balantidium coli existen dos formas, como todos los protozoarios, trofozoito y quistes. Los trofozoitos se describen como oblongos o esféricos, básicamente son ovalados, típicamente tienen una longitud de 30 a 150 micrómetros y un ancho de 25 a 120 micrómetros. Es el parásito protozoario más grande que se puede ver en humanos. Los trofos poseen una cosa que llaman macronúcleo, que tiene forma de salchicha, y un micronúcleo. Es básicamente esto, esta cosa grande que se ve aquí, y al lado, este micronúcleo, está el macro y el micronúcleo. Están ambos, pero realmente se ve separado en los trofos, por eso se dice que los trofos tienen pues esos dos estructuras nucleares. Ambos son generalmente visibles, ¿cierto?, al microscopio. Y en su estadio pues de trofozoito no es infeccioso y puede replicarse por fisión binaria, es decir, puede multiplicarse en su hospedero. El quiste, que es de forma más pequeña y más esférica, ¿cierto? Tiene un diámetro de 40 a 60 micrómetros, mire, es casi la mitad del trofo. Y a diferencia pues, del trofozoito, cuya superficie está cubierta de cilios, los quistes tienen una pared, ¿cierto?, muy gruesa de varias capas, no es móvil, no tiene cilios y no se reproduce. Es la forma que el parásito toma como forma de resistencia para causar infección en otros seres humanos. El diagnóstico puede llegar a ser complejo porque los síntomas están relacionados, los síntomas que se han relacionado al Balantidium no siempre están presentes. Es posible considerar una infección por Balantidium cuando un paciente tiene una diarrea combinada con un historial de exposición a una mediasis, por ejemplo, al dedicarse a algún tipo de ganadería porcina, contacto con personas infectadas o incluso con coito anal. El diagnóstico también puede realizarse mediante un examen microscópico pues, de heces o muestras de tejido. Con respecto a la prevención, las medidas preventivas requieren una higiene personal, comunitaria efectiva, purificación de agua potable, manejo adecuado de los alimentos, eliminación adecuada de heces humanas, monitoreo de los contactos de pacientes con balantidiasis y el tratamiento generalmente es muy estándar. Se pueden usar uno de estos 4 medicamentos, alguno de estos 4. Tetraciclina, cabarsona, metronidazol, hidroxiquinina. Bueno, chicos, entonces voy a parar aquí para hacer como una recapitulación. Mire que hemos visto puros protozoarios, son parásitos unicelulares. Vimos entamoeba histolítica, Giardia lamblia y vimos Balantidium coli. Los 3 son protozoarios intestinales, generan
son agentes etiológicos de algunas diarreas y digamos que tienen asociaciones epidemiológicas muy específicas. El Balantridium coli con la crianza de cerdos es una zoonosis, la Giardia con el tema de la desnutrición y de pronto algunas inmunosupresiones, con acloridrias, ¿cierto? Estomacales, Entamoeba coli con el tema de las diarreas sanguinolenta, etc. Entonces, esto con objeto de que ustedes pues vayan haciendo ya su mapa mental y vayan estableciendo. Estos son los orígenes más comunes de las diarreas en seres humanos y tienen soluciones, digamos, medianamente fáciles. La mayoría producen infecciones de carácter asintomáticas, solo un pequeño porcentaje producen infecciones sintomáticas y algunos tienen algunas complicaciones. El Entamoeba coli, por ejemplo, tiene su complicación en el hígado, que es el quiste hepático, o el ameboma en el mismo colon, ¿sí? La Giardia puede llegar a diseminarse a algunos órganos, pero es algo muy raro. Y Balantridium, pues no se conoce realmente qué otras complicaciones tiene. Yo, por motivos de tipo ya más pedagógicos, prefiero suspender aquí porque vamos a ver, en la siguiente clase vamos a ver protozoarios que causan infecciones intestinales, pero ya de carácter oportunista. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Básicamente vamos a ver una serie de parásitos que son protozoarios que infectan a seres humanos, pero los seres humanos que resultan infectados deben cumplir con una condición y es que su sistema inmune esté inmunosuprimido, ¿correcto? Que tenga una inmunosupresión. Son parásitos que se han vuelto importantes ahora en la era de la pandemia por VIH. Entonces, digamos, para que ustedes vayan construyendo su mapa mental, vamos a dejar aquí y continuamos fuertemente la próxima semana con las 3 ponencias que hacen ustedes y este tema que se los voy a dar yo, ¿les parece? Sí, profe.